Nueva charla, la última charlita del año de la llave Psi. Un gusto, un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes. Como siempre, en este espacio de los lunes a las 19 horas, será, como dije, la última vez de este año, hasta que nos volvamos a reencontrar en marzo del año que viene, con seguramente bastantes novedades. También las que ustedes quieran, los quiero hacer partícipes de eso. Que se animen a proponer lo que ustedes quieran como espacio para la semana que viene, para el año que viene. ¿Qué sección por ahí quieren que se incorpore? ¿Qué secciones o cuál que ya no quieran más? Bueno, esta es un poco la propuesta para lo que vendrá. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hoy tempranito. Bueno, quienes aún no nos conozcan pueden buscarnos, estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube, La Llave Psi. Es un espacio de psicología múltiple, integrativa, con un abordaje biopsicosocial y espiritual. Pueden chequear en la página que es layavepsi.net todo lo que ofrecemos, seminarios, talleres, formaciones, especializaciones, tanto para colegas de la salud mental, terapeutas y por supuesto público en general. No está solamente limitado a personas del ámbito psi. Por supuesto se sube todo este material, todos estos videos los pueden buscar en YouTube, todas las charlas. Se pueden, de hecho, eso me haría crecer el canal. Pueden suscribirse en forma gratuita para que les llegue una notificación de cuando se sube nuevo contenido y, como les dije, de paso colaboran para que el canal siga creciendo y pueda seguir subiendo este tipo de material. ¿Tá? Medios de contacto: mail layavepsi@gmail.com, el celu es el 11 3209 6198, y por supuesto las redes para que puedan participar de estas charlas, preguntar, comentar, relatar casos, proponer temas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Esa es la premisa, la invitación. Y también hacerlo extensivo para lo que, como decía al comienzo, lo que quieran para el año que viene. En base a lo que ustedes piden, de ser posible, en la medida en que yo lo pueda cumplir, es que se arma justamente este espacio, porque la idea es que lo podamos co-crear entre todos. Esa es la idea. ¿Está? Bien. Bueno, en Facebook siempre viene medio a destiempo la cosa, así que si alguien me puede saludar por ahí también, fenómeno, así ya sé que estamos todos en línea. Y el tema que nos trae hoy, a pedido justamente de Ana María, es el del duelo. Ya habíamos hablado hace no mucho de la parte de duelos patológicos y suicidio. Hoy toca abordar el tema desde por ahí la perspectiva más en cuanto a lo que conocemos habitualmente como lo que llamaríamos un duelo entre comillas normal, y cómo se distingue, cómo se diferencia justamente del patológico. Hola Carlita, gracias por el saludito, y ya sé que en Facebook también estamos bien. Bueno, voy a empezar diciendo, como suelo hacer, de dónde viene, cuál es el origen de la palabra, ya que hago mucho hincapié en esta cuestión de el inconsciente estructurado como lenguaje, entonces nos tenemos que meter por ahí. Etimológicamente la palabra duelo viene, como no podía ser de otra manera, del latín dolus, que significa dolor, desafío o combate entre dos. Fíjense, estas acepciones son más que interesantes.
Mientras luto, que es algo que habitualmente se le suele, que viene como junto con el duelo, proviene de lugere, con G, que quiere decir llorar, lugere o lugere, no sé cómo se pronunciará. Y si vamos al diccionario, el diccionario de la RAE, nos va a decir de vuelta esta connotación de combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o de un desafío. Ahora, tomando esto último, podríamos preguntarnos, ¿combate entre quiénes dos? Porque una cosa es que tomemos, como veíamos en las películas del lejano oeste, el batirse a duelo, y otra es cuando esta cuestión remite a nivel interno. ¿Entre quiénes dos? Si estamos hablando de un duelo que se vive individualmente. Bueno, ahí es donde podríamos decir entre el yo y eso que se ha perdido, o entre el yo y ese mismo yo que siente que algo que le velaba la falta ha sido perdido. En la obra Duelo y Melancolía, Freud trabaja sobre la reacción frente a la pérdida de un objeto significativo para el sujeto y diferencia el duelo que podríamos llamar normal del patológico, que fue el que abordé en aquella charla, duelos patológicos, refiriéndose concretamente a la melancolía. Va a encontrar un mismo desencadenante, la pérdida de lo que alguna vez fue amado, ya sea una persona o una abstracción, un ideal, pero que luego, duelo y melancolía, desandan caminos distintos. Esa sería una definición que podríamos hacer del duelo, la pérdida de lo que alguna vez fue amado, ya sea una persona o una abstracción, un ideal. Para comenzar, veamos otro punto interesante. Tanto las religiones en general, como el psicoanálisis y la mitología, que son los distintos pilares que más o menos siempre venimos recorriendo, confluyen en la idea de una pérdida originaria. Esto sería el objeto mítico de satisfacción y lo que obliga al duelo como costo para la simbolización, para el ingreso a la cultura a través del lenguaje. Será esa falta fundante la que propiciará la subjetividad y el duelo ese proceso que motorice el deseo. En otras palabras, la construcción del psiquismo para Freud, y siendo el lenguaje el que permitirá el pasaje del instinto animal a la pulsión humana, dando lugar al deseo. En ese paso es que el infante ve imposible revivir la primera experiencia de satisfacción y comienza a frustrarse ante la desilusión de esa creencia omnipotente. Comienza así a separar lo subjetivo de los objetos. Carla, hace 2 meses que perdí a uno de mis hermanos. Bueno, justo, mirá, lo lamento, lo siento. Y mira, viene justito la charla. Espero que haya sido, dentro de todo, una muerte natural, de estas que uno dice, bueno, es el proceso de la vida, y no que haya sido algo inesperado. Entonces, esta va a ser la posta
que después va a tomar Lacan en cuanto a la infarto. ¿Qué edad tenía, Carlita? En cuanto a la paradoja de objeto, la paradoja objetal. Solo lo podemos subjetivar a partir de esa ausencia de lo real. Y esto, si se acuerdan, es lo que vimos la semana pasada en la charla de por qué repetimos, donde Freud, a partir del juego de su nieto, ¿se acuerdan esto que jugaba con ese carretel que iba y venía? Y de esa manera lograba representarse o tramitar de alguna manera en ese juego de ausencia y presencia de la mamá, que podemos ir entendiendo como un trabajo de duelo, en tanto representarse una ausencia para elaborar la necesidad de la presencia. 70, bueno, bastante joven. Bueno, nada, lo lamento y espero que esto sirva de alguna manera de compañía. Pero bueno, justamente estas son las cosas donde lo real hace presencia y nos sacude. A este deshacimiento parental que va a señalar Freud, que es de hecho uno de los duelos más dolorosos para volverse sujeto, tenemos en ese mismo aspecto el complejo edípico acompañado del de castración. No, por nada, gracias a vos, Carlita, por estar acá aún en este momento. Entonces, tenemos Edipo acompañado de castración con sus respectivas pérdidas de goce vía fantasma de ilusión de completud. Vean cómo vamos hilando todos los conceptos. Entonces, fíjense que el duelo va a ser clave para la construcción del psiquismo, ya desde el comienzo. Al fin de cuentas, Freud nos ayuda a entender lo difícil de renunciar a lo que tomamos como propio. No solo cuando perdemos un objeto o un ideal, esto que veíamos al principio como definición, sino a ese trabajo de deshacimiento libidinal que demanda la subjetivación y la cultura. Para ingresar a la cultura, para volverme sujeto, de alguna manera tengo que cortar ese apego, y esto implica un duelo, quizás el primer gran duelo. Y en este mismo sentido, podemos entender el recorrido de un análisis terapéutico, como también un duelo, porque se trata de tramitar las pulsiones a través de la palabra para corrernos de esas fijaciones que nos causan dolor. Lo que Freud llamaría reelaboración, ¿se acuerdan? Repetir, recordar, reelaborar, venciendo las resistencias de lo que pulsa por sostener su goce. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Un ejemplo. Pensemos un sujeto con un largo historial depresivo, mal de época si los hay, que es minimizado por los demás. Minimizado en cuanto a esto, justamente en cuanto a sujeto, desvalorizado. Su valor puesto a menos. Y cuando viene a la consulta, su realidad psíquica, imaginemos que transcurre por el abandono que pudo haber sufrido desde el nacimiento mismo,
vivido esto por un parto complicado. Bueno, nos puede contar su vivencia, que un familiar lo escucha llorar y de alguna manera lo rescata, fíjense la palabra, lo rescata del abandono. El giro en la vida de este sujeto a partir del trabajo analítico sería cambiar su posicionamiento. Esto que siempre venimos también puntualizando, correrse de su lugar. Que pueda asumir que no fue ese familiar que lo escuchó y que lo salvó fruto de la casualidad, sino que él fue el que se hizo escuchar para ser sacado de ese lugar de abandono y de indiferencia. Fíjense cómo cambia la posición. Una es fruto de el azar de que esta persona esta persona de buen corazón lo haya escuchado y rescatado, lo haya notado, y en la otra es un hacerse cargo, un apropiarse. Vuelvo a la charla de duelos patológicos. Ahí, si se acuerdan, hablamos de la diferencia entre el duelo normal y el melancólico o el patológico. Es que de alguna manera en el primero, por más que la investidura amorosa, si bien fuertemente fijada, tenía de base una resistencia leve o escasa, por lo que Freud diría que esa libido ahora libre encuentra a través del trabajo del duelo o de la elaboración del duelo un objeto sustituto donde volver a fijarse. Y esto no pasa en la melancolía, donde esa resistencia no es para nada débil, sino que la elección de objeto es de base narcisista. Acá también, acuérdense, vayan hilando todas las charlas, cuando hablamos de los tipos de elección de objeto, que podía ser por apuntalamiento o desde el narcisismo, por lo que fui, por lo que soy, por lo que pude ser. Entonces, esa libido libre no va a recaer en otro objeto, sino en el propio. No es de alguna manera un otro donde yo puse lo mío, lo que se ha perdido, sino que se siente, que se vive como algo de lo propio. Y esto es el peor aspecto del super yo, una suerte de tirano que es el que porta todas las pulsiones prohibidas, que va a ser el caldo de cultivo de la pulsión de muerte. Por eso el peligro que tiene la melancolía, que se transforme o que devenga en suicidio, como vimos en aquella charla de duelos patológicos. Comentarios, dudas, preguntas, porfa, me van frenando. ¿Estamos? ¿Se va comprendiendo hasta acá? Entonces, para diferenciar claramente duelo de melancolía, ambos pueden presentar características iguales, pero, esto por supuesto en un primer momento, con los síntomas, pero en el primer caso los síntomas se pueden sobrellevar después de la elaboración, después del trabajo del duelo, y en el segundo no. De hecho, empeoran y pueden hasta parecer fases maníacas con todos los síntomas opuestos a los que normalmente asociamos con el duelo. Más que tristeza, sería toda una fase maníaca.
Como vimos, es una pérdida que ocurre en el inconsciente del sujeto, que no es capaz de reintegrar esa parte de sí que puso en el objeto externo que ya no está. Y de fondo, el duelo nos expone con el real de la muerte. Por eso, la tentación de evadirlo, o por la contraria, quedarnos atrapados ahí en un duelo eterno. Por eso, también la importancia de los ritos. Esto ya desde tiempos remotos como límite entre la vida y la muerte, o, dicho de otra manera, entre la sanidad y la patología. Y volviendo a lo que decía antes en relación a lo que hace interesante el psicoanálisis, por algo es una psicología profunda, es ese puente con aquel mundo invisible que no podemos siquiera abarcar con las palabras. Es lo que siempre vuelve, aquello que se perdió desde un comienzo y es la base fundante del deseo. ¿Qué se perdió? No sabemos. Esa es la eterna búsqueda. El deseo es la falta. ¿Pero qué falta? Bueno, por más que, o porque más allá de las diferencias anatómicas, en realidad no falta nada. El tema, por supuesto, es más complejo y apunta a esta idea que yo decía en comunión con muchas religiones de pecado original, que coincide fundamentalmente con la religión cristiana, en cuanto a una inocencia originaria perdida cuando Adán y Eva descubren no solo la diferencia sexual, lo que uno tiene y al otro le faltaría, sino la sexualidad en sí misma. Por eso esto del pecado. O si lo quieren de otra manera, el conocimiento, el saber, el roce con lo real, que es tema prohibido, tabú. Y el costo es el destierro de ese paraíso de la ignorancia, de la inocencia, del no saber, del no desear. En ese acto es donde se puso en marcha la falta y el deseo. El budismo dirá que la liberación sería dejar de desear, pero si volvemos a ese estado inicial de cosas, esto equivale a un paraíso perdido que ya no existe, porque equivaldría a volver a ser esos niños ignorantes que no sabían nada sobre la sexualidad. Pero fíjense lo interesante de esto, porque la filosofía mindfulness, que toma también cuestiones del budismo, hace hincapié, sin embargo, en volver a mirar el mundo con ojos de niños, pero ya adultos. Parece alcanzable a diferencia del no deseo, pero no por ello menos difícil, porque requiere reprogramarse. ¿Estamos? Y asumir la falta es asumir la castración, en otros términos, o en muchos otros términos, abandonar esa idea mitológica platoniana de un ser andrógino con ambos sexos al que no le falta nada, o ese Edén sin deseo, o la omnipotencia del bebé, o la fusión absoluta con la madre en el útero, o esa fantasía de goce absoluto, sin límites, porque paradójicamente no desear significa que lo tengo todo. Spinoza
decía que la esencia del hombre es desear, y para ello es necesario perder, es necesario el dolor, el desencuentro, porque esa pérdida es motora, nos mueve a seguir buscando. Y Lacan le decía a los filósofos: ustedes se ocupan de lo que el hombre tiene, los psicoanalistas de lo que no tiene. Freud va a hablar de 3 trabajos: el del análisis propiamente dicho, pero además el del duelo y el del sueño. El duelo es tan perturbador porque perfora lo real, que no es pérdida de realidad. Lacan dirá que el duelo es un llamado a lo simbólico e imaginario, producido por esa suerte de portal abierto en lo real. Pensemos que de base desear un objeto y alcanzarlo como tal es un imposible. Por ende, volvemos a esta idea del duelo primario que yace en el mismo deseo. El duelo transforma al doliente porque fundamentalmente lo que se pierde es un lugar, ese lugar que ocupo de especial en el psiquismo del otro. Preguntas, dudas, comentarios. Y la melancolía es la no posibilidad de la pérdida. Entonces, la manera en que una pérdida se atraviese nos revela cómo se atravesó la castración. Asumirnos especialmente castrados, todos los mitos, más que especialmente, yo diría esencialmente castrados, porque todos los mitos espirituales nos hablan de un supuesto paraíso del que la humanidad se desvió o fue deliberadamente desviada. Eso sería ya debate para otra charla. La cuestión es que para recuperar el deseo, el doliente va a tener que entregar algo de sí. Y aceptar al mismo tiempo, diría Freud, que el objeto perdido nunca será reemplazado. Porque todo lo que tome ese lugar, aún hablemos de, no sé, la pérdida de una pareja y que la que venga sea una pareja amorosa, incluso quizás hasta más amorosa que la que se fue, pero siempre será otra, será un otro y no aquel o aquella que se ha ido. Ana María, exactamente, el lugar que uno ocupaba en el otro y el que ese otro tenía para uno. Exactamente, eso es básicamente lo que se pierde. Eso es lo que nos hace especiales para el otro y el otro para nosotros. Por eso es tan difícil atravesar el duelo, porque se ha perdido, más allá de ese objeto de amor, de apego, se ha perdido ese lugar. Dejamos de ser especiales, dejamos de ser únicos. Entonces, el duelo implica una elaboración tan larga a veces, porque el tiempo del inconsciente es otro. No maneja ni a premios productivos ni fechas de entrega de vencimiento. Es un tiempo retroactivo en el que las caídas de las fichas actúan sobre lo precedente. No es por eso un tiempo lineal. Freud nos habla de 2 tiempos para la sexualidad, 2 tiempos para el trauma. En el duelo es necesario también un segundo tiempo para la resignificación. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el sujeto, como yo les decía en el ejemplo, puede hablar en primera persona, cuando se apropia.
cuando empieza a hacer algo con eso que lo aqueja, dejando de lado lo que estaba marcado como destino, como lo que veía como destino, lo que parecía que iba a ser su cruz para siempre. Cuando, asumido como imperfecto, como ser en falta, como incompleto, se corre de la ilusión irrefrenable del deseo por alcanzar ese ideal. En otras palabras, cuando dejamos de negar la muerte, el dolor, el tiempo y las diferencias. En resumen, vayamos viendo las puntuaciones más importantes. ¿Qué es el duelo? Podríamos definirlo como un proceso no patológico, estamos hablando del duelo normal, no patológico frente a la pérdida de un objeto significativo, real o de una abstracción, volvemos a este punto, que haga las veces de tal. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona. ¿Cuánto dura? Bueno, los estudios estadísticos dicen que de media, en promedio, el duelo puede durar entre 1 y 2 años. Por supuesto, cada duelo es único, propio. Cada uno tiene sus tiempos. A veces sucede que hay relaciones donde uno de alguna manera ya viene haciendo el duelo, aún estando en ese vínculo, pero hay que esto tener muy en claro cuando de verdad se trata de ir haciendo un duelo, porque ya, hola Antonella, ¿cómo estás? Porque ya de alguna manera me he desenamorado, me he deserotizado, ya me da lo mismo, o cuando lo estoy evadiendo. Bueno, para eso es necesario justamente que me interpele. Falsas creencias, desmitifiquemos falsas creencias. Se suele decir sobre el duelo que esto, que es un cliché, bueno, es cuestión de tiempo. El tiempo lo cura todo. Esto es una gran mentira. El tiempo es tiempo, no cura nada, no tiene la facultad de tener instrumentos quirúrgicos por los cuales cura operaciones del alma. O sea, no es un tiempo transcurrido porque sí, es un tiempo trabajado, que es muy distinto. Tiempo de afrontar el duelo y no de evadirlo con otros objetos sustitutivos, ya sea otras personas, el clavo que saca otro, u otras artimañas por las cuales el humano recurre a evadirse, como puede ser trabajar todo el día, como puede ser caer en alguna adicción, como puede ser, bueno, para esto somos más que hábiles e ingeniosos. ¿En qué se diferencia el duelo de la melancolía? Esto que hablábamos. Freud va a distinguir entre el duelo propiamente dicho, que significa la pérdida, que finalmente es aceptada como una parte de la vida, y la melancolía como ese duelo que no se resuelve y que permanece inmanente en el tiempo. Esto quiere decir que el tiempo no pasa frente a esa pérdida. De manera que en la melancolía la pérdida ya precede a cualquier otra, ya está antes. El sujeto nunca aceptó la castración, nunca aceptó la falta, nunca aceptó ese venir en -10, en venir partido, en venir escindido. La melancolía va a ser así, una consecuencia de la no elaboración de la pérdida del objeto
que va a quedar enquistada en el registro simbólico. ¿Puede derivar un duelo normal en patológico? Sí, por supuesto. En el duelo normal, como decíamos, hay una pérdida que aparece claramente en el aspecto manifiesto y el sujeto es consciente de esa pérdida. El duelo patológico lo que tiene es que, además de cronificarse, pone en evidencia la carencia de recursos para recuperarse de esa pérdida de objeto y de disociaciones, como pueden ser compulsiones, esto que hablaba hace un rato de formas de evadirse, compulsiones o adicciones, justamente para evadir el dolor y quedar anclado en el sufrimiento, que acuérdense que son dos cosas distintas. El dolor es la reacción natural frente a la pérdida. El sufrimiento, ya estamos en un terreno que es encontrar goce en el padecer. Esto ya es concretamente pulsión de muerte. ¿Cómo se elabora el duelo normal? Bueno, lo hemos visto en la charla de duelos patológicos, pero lo voy a volver a decir, a partir de una serie de operaciones que Freud llama el trabajo del duelo, que va a estar dividido en 4 etapas. La primera es el reconocimiento de la pérdida. Esto es imprescindible, porque si la negamos, no hay forma de todo desarrollo siguiente y puede llegar a afectar de manera grave el contacto con la realidad. Segunda etapa, sobreinvestimiento y retiro de cargas. Esto es el paulatino desligamiento libidinal del objeto perdido. Esto quiere decir como ir retirando lo que yo puse en ese objeto, retirando el amor, hablando en concreto. Y el proceso va a consistir primero en una sobrecarga de los recuerdos y vínculos que uno tuvo con ese objeto perdido, alternando con momentos de retiro de esas mismas cargas. Tercera etapa, aceptación de la pérdida e identificación. Bueno, acá es cuando el objeto perdido es incorporado al yo y se mantiene ahí mediante una identificación. Es como decir, una parte de aquello va a quedar en mí para siempre. Cuarta etapa, el yo vuelve a quedar libre y exento de inhibiciones. Esto suena hasta, parecería un trámite burocrático. Deja de estar inhibido. Bueno, es que en la fase de resolución del trabajo del duelo, esto sería como la reconexión con el mundo y la posibilidad de volver a investir objetos. Esto quiere decir, estoy ya disponible para poder volver, supongamos, a enamorarme. Puedo volver a depositar esas cargas amorosas en otro objeto. Freud la caracteriza así en sus propias palabras. Él va a decir, el duelo normal vence sin duda la pérdida del objeto. La realidad pronuncia su veredicto. El objeto ya no existe más y el yo se deja llevar por la suma de satisfacciones narcisistas que le da el estar con vida y desata su ligazón con el objeto perdido. Carla, yo estoy en la etapa de tristeza. Bueno, sí, son 2 meses, es lógico que estés en... Ahora lo vamos a ver igual, pero es lógico que estés en esa etapa. ¿Y cómo se elabora el duelo patológico? Bueno, lo vimos justamente en aquella charla. La elaboración de este tipo de duelo en realidad está multideterminada y es, por supuesto, particular de cada sujeto. Por lo que tiene que apoyarse en lo que Freud llama la represión primaria.
lo que no permite la separación del objeto perdido y que está impidiendo la relación con otros nuevos. Lo que lo va a dejar siempre idealizado en este anhelo de retorno, el eterno retorno, que lleva a la represión secundaria o a la represión propiamente dicha, que es el resultado de el conflicto entre el consciente, que rechaza esa realidad intolerable, la pérdida del objeto, que el otro se haya ido, me haya dejado, se haya muerto, o que yo me haya separado, y lo inconsciente, lo reprimido que estaba originalmente. Ahí está el conflicto. Entonces, esta elaboración requerirá trabajar tres cuestiones: la representación del objeto perdido, la representación del sujeto y la capacidad de ese sujeto. De vuelta a esto, ¿con qué recursos cuenta su yo? Es distinto, muy distinto, que el sujeto desconfíe de sus recursos, pero que los tenga y que de alguna manera los traslada al objeto perdido, piensa que es el otro el que los tiene, a cuando de verdad hay deficiencias reales y se simbiotiza con el objeto para llenar su falta. ¿Está? ¿En qué se van a diferenciar Freud y Lacan respecto a los duelos normales de los patológicos? Bueno, este punto también lo expliqué en profundo en esa charla de duelos patológicos. Un breve resumen: Freud y Lacan diferenciaban en cuanto a subjetivado o desubjetivado. Ana María, ¿qué dijiste de la melancolía? Bueno, la melancolía sería el equivalente al duelo patológico, cuando quedamos enquistados en ya no el dolor, sino el más allá del dolor, o más allá del principio de placer, diría Freud, cuando hay goce en el dolor. Este es el punto, es la no aceptación de la falta. Ya la falta precede a la pérdida. La pérdida ya está en el propio sujeto, ya viene en pérdida. Entonces, la pérdida que sufre de objeto lo confronta con esa pérdida que ya sentía, y ahí es donde no encuentra recursos para poder salir, para poder elaborar. Por eso queda fijado en un duelo que es eterno. Y si esto no se resuelve, puede llevar, como vimos en aquella charla, al suicidio. Bueno, entonces yo decía acá, Freud y Lacan se diferencian, vamos a ir a ver las distintas posturas, en cuanto a subjetivado o desubjetivado. Los dos, Freud y Lacan, se van a exponer a la muerte. Freud lo va a decir desde la indefensión y Lacan desde el vacío de la inexistencia del otro. Otra vez, esto de no bancarse la ausencia. Acá está el punto. No bancarse la falta. Y esto es lo que provoca angustia. De cómo resulte esta confrontación va a depender la diferencia entre sano y patológico. Asumir el dolor y no caer preso de la angustia, o convertir esa angustia, que ¿qué es esto? Es la vivencia de la amenaza de la pérdida. Poder convertir esa angustia en dolor es el camino hacia la subjetivación, que va a ser reconocer las huellas que va a dejar esa ausencia y a partir de ahí restablecer el lazo con su memoria, pero además con todo el resto del mundo.
Porque ¿qué pasa? La muerte nos expone frente a esa delicada línea entre lo significable y lo imposible. Entonces, esta función subjetivante que se pierde, este es el punto, Ana María, se pierde cuando el duelo deriva en melancolía, es esencial para rearmar la trama que permite simbolizar. Esto sería recuperar ese lugar donde todo sujeto está representado. En otras palabras, volver a desear, que es lo opuesto a lo que sucede en el pasaje al acto, que es la pérdida de la subjetividad, como vimos en la charla de suicidios. ¿Se entiende? O sea, poder asumir el dolor es justamente poder conectar con lo que me va a dejar esa ausencia, pero poder tender un puente a través de la memoria y a partir de ahí poder reconectar con el mundo, con todo lo que justamente me permite representarme como sujeto. De lo contrario, cada vez me alejo más del mundo, me alejo más del deseo, y es donde ahí puede suceder el pasaje al acto, que es el suicidio, o quedar fijado en ese estado, quedar melancolizado por lo que quede debido, en un estado no deseante, que sería algo así como muerto en vida. Etapas del duelo normal. Bueno, esto de las famosas 5 etapas corresponde a un modelo psicológico que fue hecho por una psiquiatra suiza llamada Elisabeth Kubler-Ross, a partir del estudio de pacientes terminales en la Universidad de Chicago. Y esto lo reflejó en el libro Sobre la muerte y el morir, que se publicó en 1969. El modelo divide 5 etapas sucesivas, pero ella aclara no de una manera tan rígida y tan lineal como muchas veces se lo ha tomado. Para que no nos olvidemos nunca de las etapas, puede ser útil el acrónimo NINDA, N-I-N-D-A. Ahora lo van a ir viendo por qué. Tenemos la primera, que es la negación, que esto no implica la típica creencia de negar la pérdida, sino que a veces se puede manifestar como una negación de la importancia de la pérdida o que sea definitiva. O sea, no es como muchos creen, ay no se murió o ya va a volver si hablamos de una separación, un divorcio, sino que a veces hay personas que parecería que esto no les afectó, es su manera de negarlo, o con la ilusión de que vuelva. Segunda etapa, ira. El tema acá es que suele acompañarse de culpa, ya sea hacia el otro o hacia uno. La típica etapa de, bueno, si los replanteos o autorreproches, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera estado en tal lugar. Bueno, esto es muy común de esta etapa. O buscar culpables. Tercera, negociación, que se podría llamar tranquilamente esperanza, porque existe la ilusión de que puede haber todavía alguna opción, ya sea, por ejemplo, lo que decía antes, para que una pareja vuelva o para sanarse de una enfermedad terminal.
En el caso de los muertos, se fantasea con la idea de revertir la situación, se puede llegar incluso a pactar con quien haga falta, buscar salidas de pensamiento mágico o hasta hacer alguna suerte de acuerdo con Dios, prometiendo lo que sea necesario. En otras palabras, se buscan formas de hacer que lo inevitable se pueda revertir. La cuarta, por eso yo, si pasaron 2 meses, Carlita, me parece como demasiado pronto, porque la cuarta concretamente sería la que vos decís como tristeza o depresión. Aclaro que no es lo mismo, pero se la llama así porque tiene como toda la sintomatología. Es donde empezamos a asumir la realidad de la pérdida definitiva con los síntomas típicos de la depresión. Esto es la falta de ganas, la tristeza, el no deseo. Entonces, esto ya sería una etapa avanzada del duelo. Para finalmente llegar a la quinta, que es la aceptación, donde de alguna manera comprendemos, llegamos a la comprensión de la pérdida, que nos confronta a la muerte como ese real de la vida. En el duelo patológico quedaríamos anclados entre la segunda y la tercera etapa, sin superar la culpa, el enojo, o ambos, o pudiendo incluso llegar a cuadros psicóticos. ¿Cómo se relaciona el duelo con el narcisismo? Bueno, pensemos que cuando investimos otros objetos, una parte de nosotros, de nuestro narcisismo, es puesta ahí, en ellos. ¿Qué es lo que Freud explica en el duelo cuando dice que la sombra del objeto recae sobre el yo? Pero acordémonos que la elección de objeto de amor, de vuelta, que podía ser del tipo por apuntalamiento, es decir, idealizando el objeto, o del modo narcisista, amando al otro como a uno mismo, como uno fue, como quería ser, o como alguna vez fue y perdió. Bueno, si es del tipo narcisista, es cuando la pérdida puede asumirse como un daño al propio narcisismo del sujeto. Entonces, el enojo se puede volver odio, como una forma defensiva donde se vuelve juez, donde se divide la cuestión en yo bueno y otro malo. Esta trampa no permite sacar ese fantasma, que ese otro habitando nosotros en ausencia. De hecho, todo puede pasar a justificarse en función de sostener el odio frente a ese otro. Y como no puede liberarse, es un sentimiento que conduce a la depresión. Y si se mezclan los sentires de culpa y dolor narcisista, se termina generando un círculo vicioso donde este odio defensivo reactiva la culpa y esto lleva al mismo tiempo a aumentar el odio para sentirse menos culposo. Imaginemos, por ejemplo, una persona despechada. Carla, yo viví 3 duelos, padre, madre y marido, y ahora hermano. Bueno, sí. Sí, entendí que la vida sigue. Sí, justamente, es esto. Asumir que vamos a transitar distintas pérdidas,
creer otra cosa sería mentirse. La vida sigue y es como nosotros nos posicionamos frente a esa vida que sigue, esto que hablábamos. Hay tres grandes duelos: el del cuerpo, el de la identidad infantil y el de los padres de la infancia. Fíjense que ya a partir de ahí es donde partimos asumiendo tres grandes duelos ya desde chiquitos, cuando nos empezamos a hacernos adultos, cuando vamos pasando hacia la adolescencia. Entonces, a partir de ahí es entender que en todo momento vamos reeditando estos mismos duelos originarios, y ni hablar del duelo originario de todos, ¿no? Me parece interesante y original sumar a las tradicionales posturas freudiana y lacaniana, que siempre es como que se llevan los titulares del psicoanálisis, la de la escuela inglesa de Melanie Klein, que ya hemos visto, si se acuerdan cuando hablé sobre el caso Dick, del chiquito autista. Si no la vieron, pueden buscar en el archivo de videos. Bueno, para ella, un poco a colación esto que decía recién, para ella todo duelo reactiva tempranos duelos infantiles y movilizan toda la estructura psíquica. Y según como hayan sido elaborados, por ejemplo, desde la misma lactancia, esto llevará a contar o no con los recursos de resolución de las pérdidas o para las pérdidas posteriores o en las pérdidas posteriores. Va a tomar el principio de realidad de Freud para la aceptación de que el objeto amado no es perfecto, que no es ideal, que no es completo, y sólo así podrá sostener su confianza en ese objeto y no temer su venganza. Acuérdense que lo que veíamos en Melanie Klein era esto del temor a la retaliación, esto que decía que después volviera el efecto de ese impulso destructivo, lo que decía ya epistemofílico originario. Bueno, y que el duelo normal se va a dar en la medida en que podamos recordar lo bueno de lo perdido. Un poco a colación de lo que decía hace un rato del narcisismo, porque si prevalece el odio, tambalea no solo su confianza en el mundo exterior, sino en su propio mundo interno. Klein, por otro lado, va a destacar la parte positiva del duelo elaborado, pudiendo conservar, en esto también lo que decía Freud en el trabajo del duelo, pudiendo conservar para sí una parte del objeto perdido, como decir, una parte del otro va a quedar en mí para siempre, y potenciando en algunas personas la sublimación de ese dolor a través de la creatividad y el pensamiento profundo. Que esto fue concretamente lo que hizo el propio Freud y que le ayudó a escribir y formular sus ideas, lo que hizo él mismo ante la muerte, y en esto fíjate por ahí la coincidencia, Carlita, lo que hizo ante la muerte de sus padres y su hermana. Lo atravesó, apelando a su propia formulación teórica, lo sublimó a través de la creatividad y el pensamiento profundo. Entonces, esa puede ser, creo yo, una excelente manera de elaborar un duelo
de una manera sana, madura y transformadora, para poder seguir adelante, no olvidando, porque no se trata de eso, sino de sobrellevando ese dolor y no quedar atrapado en el sufrimiento, que es muy distinto. Es asumir que la vida, que somos dolientes, como somos humanos, la vida duele, amar duele, perder duele, pero es un dolor que podemos atravesar y que podemos cargar, que no es lo mismo que quedarnos melancolizados, que esto sería no poder asumir bajo ningún aspecto la pérdida, ninguna pérdida, ni desde la primera a todas las que vengan después. Bueno, y hablando de pérdidas y de duelos, es una buena manera de decir que hemos llegado al final de este año, un año súper movido, súper trabajado, que ha sido, por supuesto, como siempre, un gusto poder acompañarlos. Y esto será una pausa nada más hasta el año que viene, hasta marzo, donde, insisto, propongan, si quieren, las secciones que ustedes quieran para este espacio, más allá de las que ya están, cómo les gustaría, qué cosas por ahí les gustaría, o qué cosas sacarían. Esa es la idea. Los sueños positivos de las pérdidas son sanos, por supuesto. Eso es justamente integrarlo, totalmente. Esto que decía recién, la parte positiva del duelo elaborado, conservar esa parte del otro que me hace bien, que es la parte amorosa. Este es el punto. Bueno, esto que decía, espero que pasen un excelente fin de año en paz, sobre todo. Es buen momento para pensar en los propósitos. Dos cosas: para agradecer lo logrado, lo aprendido, plantarnos en lo que siempre es un equilibrio entre lo que tengo y lo que me falta. Entonces, agradecer lo logrado, lo aprendido, y proponerme los propósitos, las metas, los proyectos a desarrollar el año que viene. Esto, si quieren, lo pueden hacer en un papel. A mí me gusta mucho la idea de una cartulina como una suerte de mapa de la abundancia. Si es naranja, mejor, que es el color del suministro, de la prosperidad, y donde puedan desarrollar la creatividad y pegar en distintas áreas, área material, por ejemplo, física y material, emocional y vincular, intelectual y profesional, y espiritual. Esas grandes 4 áreas, o todas las que ustedes quieran, y dibujar o pegar imágenes, pero que esté la parte imagen. La cabeza opera desde el imaginario. A partir de ahí viene lo simbólico. Y por supuesto esto atravesado por lo real. Pero el punto es eso, que puedan poner en imágenes todo lo que ustedes quieran en esa cartulina, y que la peguen en un lugar visible, y que ahí quede hasta que todos esos sueños se puedan manifestar. ¿Cómo se manifiestan? Por supuesto, poniéndoles acción. No es solamente lo pego, ahí lo dejo y ya está, y esto viene solito. No, es a Dios rezando y con el mazo dando. Lo que sirve esto es para estar todo el tiempo como una suerte de refresco mental,
de que no nos olvidemos ahí de nuestros sueños que nos están esperando. ¿Estamos? Bien, pero sobre todo eso, paz y mucho amor. Por supuesto, podemos seguir en contacto a través de las redes, pero por lo menos en este espacio será una pausita hasta marzo. Bueno, muchas gracias, Carlita. Espero que te haya servido, que te haya hecho bien. Muchas gracias por estar ahí siempre. Igual, Ana María, todos los que siempre están. Por supuesto, cualquier comentario, por más que sea no en vivo, lo leo y es bienvenido. Así que será hasta el próximo año, si Dios quiere. Muchísimas gracias por estar ahí todo este año, todos estos años. Y bueno, nos volvemos a reencontrar. Felices fiestas, feliz año y hasta 2024. Chau, chau.